Traders, muy buenos días. Marcelo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre inflación y cómo el dólar se está empezando a acelerar con el tema del fracaso del dólar y el imperio de Estados Unidos, lastimosamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? He hablado mucho con ustedes sobre las épocas de las crisis. En promedio, cada 10 años más o menos de Estados Unidos, el mundo, mejor dicho, porque ya todo está tan integrado, tiene una crisis económica, un fracaso, como lo quieres llamar, ¿de acuerdo? En 1999 tuvimos the dot-com bubble, la burbuja del mercado tecnológico, vamos a decir, ¿cierto? Después, en 2008-2009, tuvimos la crisis financiera del mundo. Algunos de ustedes la recuerdan, algunos de ustedes no, porque no son tan joven como el señor que les está haciendo el video. Y tuvimos ahora 2020, que empezó con la coronavirus. Ahora estamos acelerando las cosas más todavía. Yo les hice el video hablando sobre los bonos en Estados Unidos, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? En febrero, donde cuando el gobierno de Estados Unidos intentó de vender la deuda de ellos, nadie lo quería comprar. Y por esa razón tuvieron que disparar el interés que estaban pagando para poder asegurar que había algún interés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una situación ahora que está entrando la inflación. Algunos de ustedes, por ejemplo, de pronto no entienden bien el tema de la inflación. La inflación es simplemente la subida de los precios. Y la razón que suben los precios es por la devaluación de las monedas. Uno de los lugares donde ustedes pueden ver esto más que todos es lugares como, por ejemplo, Argentina o Venezuela. ¿Cierto? Argentina tiene una inflación por ahí. Si ustedes los ches ahí escuchando voz, pueden comentar ahí de pronto si ustedes tienen el dato de la inflación. Y lo que pasa con el tema de la inflación es el hecho de que el gobierno publica un número, pero no publican la verdad, porque ellos lo que quieren es manipular los números como buen corruptos burocráticos que son, no solo en Argentina, ¿no? En todo el mundo los gobiernos, y quieren que las cosas sean bien, que se parecen bien, porque después ellos tienen la posibilidad de seguir en el poder. Venezuela, obviamente, yo creo que todo el mundo ya lo conoce, está en 1000%, 10.000%. No sé si ustedes vieron ahorita en la conferencia que acaban de tener en Bitcoin, estaban tirados una volqueta de basura completa de bolívares. Porque como no valen nada, todo el mundo los botan, ¿cierto? Puede ser 1 millón de billetes y valen menos de un centavo porque no tiene el valor la moneda. En Estados Unidos acaban de reportar la inflación, que está en 4.1% supuestamente para los últimos 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en este momento estoy en Estados Unidos. Estoy viendo los precios en las tiendas. Yo lo que veo es que los paquetes de las comidas son más pequeñas o tienen menos comida dentro. Alguno de las etiquetas cuando vas a la tienda, no sé, en algunos lugares en Latinoamérica de pronto no tienen ese tipo de tiendas que compran en volumen. En Colombia hay uno que se llama PriceSmart. En Estados Unidos tenemos lugares como Costco o Sam's Club. En España realmente no conozco. En México ustedes tienen esas tiendas. En las etiquetas, ahora algo que era un costo fijo, ahora es un costo por unidad o costo por onza o costo por peso, porque ahora como el precio de la comida está subiendo tanto, ahora van a manipular el tema del precio para poder asegurar que los consumidores no lo notan tanto. Tú vas un día cuando era, no sé, X valor por 10 unidades y la próxima semana es el mismo valor pero trae 8 unidades porque es por peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inflación en este momento real en Estados Unidos, que es el valor por la cual se está subiendo los precios. Otra manera de poder decirlo es la manera que se está devaluando la moneda, que es por ejemplo el dólar de Estados Unidos, ¿cierto? Colombia ahí está muy mal porque el peso colombiano encima del dólar se está devaluando todavía, pero eso es un tema para otro video. Realmente está en más o menos 20-30% la inflación. Entonces,
vamos a suponer que la inflación o el valor que se está devaluando la moneda es realmente lo que reportaron en las noticias del gobierno. Vamos a decir que es 4.1%. Los bonos están vendiendo por ahí en 3% y pico. Entonces, lo que el gobierno de Estados Unidos quiere es que un extranjero le da el dinero y lo presta al gobierno de Estados Unidos, ¿cierto? Vamos a decir que están pagando 4%, ¿sí? Pero la inflación está en 4.1%. Entonces, ellos quieren que la gente invierte en los bonos de Estados Unidos cuando le están pagando el mismo valor de la inflación. Entonces, la cantidad de dinero que un extranjero está prestando a Estados Unidos, en ese ejemplo, es literalmente un retorno de cero. Si ponemos realmente la inflación, que es 20-30%, los gobiernos del mundo, instituciones, fondos de inversión, actualmente están prestando por ahí en 3-4%, ¿cierto? Pero la inflación está en 20%, 30%. Entonces ahí están perdiendo, ahí mínimo 15-20% de su dinero cuando deberían tener un retorno. ¿Y qué es lo que pasa? Y la situación muy grave en esta situación. El gobierno de Rusia acaba de anunciar que ellos iban a botar todos los dólares que ellos tienen y comprar, en vez de dólares, euros, no sé cómo se llama, creo que era libras, la de Inglaterra, ¿cierto? Confírmame ahí en los comentarios, porfa. El franco suizo, el yuan de China, por esta situación. Otros bancos centrales están empezando a comprar bastante oro también. Este año oro y la plata han tenido un porcentaje de rendimiento muy alto. Si no me equivoco, yo creo que la plata está por ahí en 20, 30, 40%. El oro también ha subido bastante. Entonces, ¿por qué alguien, mira eso, si alguien no le va a prestar dinero a Estados Unidos porque actualmente van a tener una pérdida en su retorno, después no van a prestar dinero a Estados Unidos? Si no prestan dinero a Estados Unidos no tiene la manera de seguir el show. Si no siguen el show, ellos fracasan en la deuda, que lo han hecho, por ejemplo, Venezuela o Argentina, que lo hace cada 10 años. ¡La República Socialista Argentina! Hay algunos argentinos que se molestan tanto cuando yo hago eso. Entonces, esa es la razón que la gente no está queriendo invertir en Estados Unidos y prestar el dinero a los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, y encima de eso, lo que pasa es que cuando sube el interés un poquito en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces vamos a recopilar un poquito, resumir. La inflación que reportan está en este número. El retorno que quieren pagar está en este número, que es un poquito más abajo, pero actualmente la inflación está en este número. Entonces, si alguien va a invertir en Estados Unidos, va a perder esta cantidad de dinero, que es 15-20%, yo diría por ahí. Y encima de eso todavía, lo que está pasando es que cada vez que Estados Unidos tiene que subir el interés para poder tener más interés en la deuda, la cantidad de dinero que ellos tienen que pagar en interés se dispara por la cantidad de la deuda que estamos teniendo. No solo tenemos 40% más dólares ahora que teníamos antes de la pandemia. No solo el gobierno de Estados Unidos está prestando 80% de su presupuesto total, pero cuando sube el interés, después el valor que pagamos en interés se dispara. En este momento, con lo que ha agregado Biden, tenemos más o menos una deuda de 28 trillones de dólares en Estados Unidos. Más o menos. Un dólar por ahí, un dólar por acá. Pero si sube el interés, si el costo del interés llega a 5, 6, 7%, vamos a estar pagando $1 trillón o más en la deuda. La deuda total en Estados Unidos es más o menos 28 trillones. Al año el presupuesto es por ahí 4, 5, 6 trillones, más o menos, ¿no? Entonces, si suben los intereses, el costo anual que va a tener Estados Unidos en solo pagar la deuda va a ser más o menos $1 trillón. Entonces, si suponemos que el presupuesto es, vamos a decir, 3 trillones de dólares, imagínate pagando 30% de eso en el interés, cuando el interés actualmente está más bajo de lo que actualmente se está desvalorando la moneda. ¿Sí entienden lo que está pasando? Es una situación bastante grave,
Y el problema es que cada momento que Estados Unidos sigue imprimiendo más dinero, sigue poniendo más dinero en deuda, hay menos y menos y menos y menos personas que quieren invertir en Estados Unidos porque ellos pueden ver lo que van a hacer. La inflación o el costo de la subida de los productos por la desvaloración de una moneda actualmente es un impuesto. Entonces, para que el gobierno de Estados Unidos pueda seguir en el poder, ellos, en vez de fracasar y no pagar las deudas como hace Argentina, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos ponen inflación. Porque si la inflación, por ejemplo, está en 20%, ¿sí? Eso significa que el valor del dólar que yo presto hoy lo pago 20% menos el próximo año. El problema y lo que pasa es que si ellos no lo pueden controlar, que ellos siempre dicen que lo controlan, ¿cierto? Mira, antes de la crisis de 2008-2009, en la crisis de las casas, el Ben Bernanke, que era el canciller, creo que se dice, del Banco Central de Estados Unidos, the Fed, hablar bonito inglés, dijo que no había ningún problema, justamente como un mes antes. No hay ningún problema, todo está bien, esto y lo otro. Y una de las peores depresiones, una de las peores crisis financieras que hemos tenido en el mundo. Y él dijo que todo está bien, nada va a pasar. Los valores de las casas no van a bajar. ¿Sí ves? Entonces, tenemos una situación bastante grave porque tenemos un espiral negativo ahora donde la gente no le quiere prestar a Estados Unidos, pero tienen que subir el interés para que más gente se interese. No pueden subir más el interés porque después se descontrola el presupuesto y no tienen la capacidad de prestar el dinero para pagar la deuda. Porque ya en este momento todo el presupuesto en Estados Unidos, 80% es deuda. 80%. Entonces, estamos en el momento donde básicamente estamos prestando dinero para pagar el más dinero que nosotros prestamos. El dinero que nosotros agarramos para poder gastar literalmente es más deuda. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un efecto que se llama the Keynesian effect, creo que se dice en inglés. Obviamente ustedes lo entienden, entonces lo digo en inglés, ¿cierto? Antes, cuando empezaron los estímulos durante la crisis financiera de 2008-2009, lo que pasaba es que ellos podían prestar $1 y cuando ellos ponían eso, lo metían en la economía, teníamos un efecto, un retorno más de $1, porque el tamaño de la economía crecía más de $1. Entonces, ellos lo prestaban, ¿sí? Lo inyectaban en la economía y después tuvimos un retorno más de $1. ¿Sí entiendes? O sea, prestan $1, después lo invierten en la economía y la economía crece más de $1. Entonces, era un retorno positivo. Pero en este momento, ya que tenemos una situación donde cuando un gobierno tiene una deuda de más del 90% del tamaño de la economía, déjenme repetirlo, cuando un país tiene la deuda que es 90% del tamaño de la economía, ya el retorno de ese efecto, el retorno de la inversión cuando lo sacan de la deuda es menos de $1. Supuestamente hacen eso porque van a crecer la economía. Entonces crecen la economía y cuando crece la economía ellos tienen la capacidad de poner más impuestos y pagar más fácil la deuda. Pero ahora lo que está pasando es al revés. Ellos prestan el dólar y como el porcentaje de la deuda, el tamaño de la economía en Estados Unidos es 130%, cada $1 que prestamos para invertir en la economía, ahora crece la economía menos de $1. Entonces tiene un efecto negativo. Y eso es precisamente el problema. Que ahora el gobierno, en vez de tratar de hacer las cosas correctas, solo quieren hacer la misma vuelta para que sea más fácil el crecimiento de la economía. Y actualmente es un efecto más negativo para la economía. Con más tiempo la gente quiere invertir menos en Estados Unidos porque el retorno ahora es negativo. Y ya de un momento a otro la gente va a querer parar de invertir en Estados Unidos totalmente. Y después ahí va a seguir devaluando el dólar más y más y más rápido todavía. Quería hacer este video para que ustedes pudieran entender un poquito el tema de la evolución de lo que está pasando, porque actualmente yo lo veo bastante grave. Y peor todavía con la inflación, porque eso es un impuesto para tú y para mí, ¿cierto? Porque una subida del costo de algo cuando no nos suben los sueldos es bastante grave, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después ellos no suben los sueldos, tenemos el problema del COVID, donde los productos no están en las
en las tiendas y como hay una escasez de los productos, sube más todavía los precios de las cosas. Mira lo que acaba de pasar con el hackeo de la carne de la compañía más grande del mundo que procesa la carne, y después el precio sube más todavía. Entonces, si tenemos el costo de la comida, el costo de todo absolutamente subiendo, disparando, no nos suben los sueldos al mismo nivel, y encima de eso, encima de la inflación, está subiendo todo más todavía, ¿cómo va a seguir creciendo la economía cuando todo cuesta más y nosotros no podemos comprar más todavía? Cuando la mayoría de las economías del mundo tienen una situación donde casi 70%, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, es el consumo. Entonces, cuando yo voy y gasto $1 en la calle, eso es casi 70% de la economía en Estados Unidos, imagínate. Entonces, yo lo veo bastante grave. No es todo mal, obviamente pueden tener la capacidad de hacer algo como invertir en el trading, ¿cierto? Porque si hay una crisis, si hay una economía mal, hay mucha más volatilidad en el mercado y podemos hacer mucho más dinero todavía, que eso es algo bastante bueno. Entonces déjame saber si tienen preguntas sobre eso. Solo quería hacer ese video rapidito para poder explicarles lo que estaba pasando con el tema, porque yo lo veo bastante grave. Entonces, si tienen preguntas, no se olviden marcarlo con el numeral Ask Marcelo. No se olviden también de dejar todas las preguntas ahí, ¿no? Dejan su like para poder gustar el video, que ayuda bastante con el tema de YouTube, y nos vemos en la próxima.